más frecuente en mujeres, la edad, genética y algunas condiciones como embarazo, obesidad, toma de estrógenos, pérdida rápida de peso o ciertas medicinas. Puede cursar sin síntomas, sin embargo, lo habitual es que la obstrucción produzca dolor tipo cólico en la parte alta y derecha del abdomen, acompañado de una coloración amarillenta de la piel, ojos y una orina oscura. Provocará malestar general, como fiebre, escalofríos y en ocasiones produce un cuadro de inflamación del páncreas. Ante los síntomas se debe realizar una exploración física y unos análisis de sangre que mostrarán alteraciones sugestivas. Como complemento, una prueba de imagen para optar por el mejor tratamiento, dependiendo de la gravedad. Bienvenidos a Noticias y Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Josué Llanos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, coledocolitiasis. Esto parece un trabalengua y además vemos que las mujeres somos más propensas a ello. Vamos a ver por qué y de qué se trata. Justamente Víctor Manrique nos acompaña el día de hoy, médico gastroenterólogo. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias también a ustedes por la invitación, como siempre agradecido a este tipo de entrevistas para darle información a todos los pacientes que puedan sufrir este tipo de patología. Bueno, vemos entonces que hablamos del coledo, de esta conexión, estamos hablando de bilis, estamos hablando de la vesícula, entonces vamos a entender también estas conexiones que hay. Fíjate, antes de hablar de la palabra o el término de la coledocolitiasis, es importante que todos los que nos están viendo entiendan que la bilis se produce dentro del hígado. Esta bilis, al producirse dentro de las vías biliares intrahepáticas, sale por el conducto hepático común y colédoco, que es todo el trayecto de la vía biliar intra y extrahepática. Una vez que se segrega esto en el duodeno, que esto ayuda para la absorción de las grasas y la digestión en los alimentos, existe una papila que cierra. Cuando cierra, esto retorna esta bilis y se llena la vesícula. La vesícula se distiende con bilis y cuando la persona come, contrae y esa bilis es excretada en el duodeno. Ahora bien, cuando tenemos el término de la coledocolitiasis, generalmente la causa de origen son pacientes que han tenido cálculos en la vesícula, es decir, litiasis vesicular, y estos cálculos de menor tamaño salen por un conducto que se llama el conducto cístico y se instauran en el colédoco. Entonces este colédoco lo que básicamente es un trayecto de la vía biliar extrahepática. Entonces, una vez que esto se instaura, acá viene el paciente y presenta un síndrome que se llama síndrome ictérico obstructivo. ¿Qué significa eso? El paciente va a hacer ictericia, es decir, se va a colocar amarillo, va a hacer acolia, va a tener orinas más oscuras, coluria, entre heces más claras y orinas más oscuras, y otra cosa que se llama prurito, que es que el paciente le va a picar el cuerpo. Una vez que tenemos esta sintomatología, estamos en presencia, evidentemente, hay muchas causas que esto lo puede causar, pero el día de hoy que estamos hablando de la coledocolitiasis, que son patologías benignas, y la forma más sencilla, y digo ambulatoria, económica, incluso hoy por hoy en Venezuela, para poder darnos cuenta si el paciente tiene este tipo de patología, es muy sencillo. Por medio de una consulta con nosotros como gastroenterólogos, y hay un factor importante diagnóstico que se llama ultrasonido abdominal. ¿Qué vamos a ver en el ultrasonido abdominal? Nosotros cuando estamos con un paciente, preferiblemente en ayunas, que ponemos el traductor, podemos darnos cuenta en el momento de la consulta si existen dilataciones en las vías biliares intra o extrahepáticas. Adicionalmente, podemos ver si este tipo de pacientes tiene cálculos de menor tamaño en su vesícula y podemos presumir que evidentemente estamos en presencia de una coledocolitiasis. Y ahora hablando sobre el tema, como es la coledocolitiasis, no es más que la presencia de cálculos en el árbol biliar, ya sea en las vías biliares intrahepáticas o en las extrahepáticas. Sí, vemos entonces cómo nace la bilis, desde dónde, y por eso también se habla del hígado. También personas con hepatitis avanzadas o problemas de hígado avanzado se ven amarillas. Pero todas las personas con estas obstrucciones, estos cálculos, estas pedritas en estas vías, se van a poner amarillos o en algunos casos sí, otros casos no. Fíjate, ¿sabes que medicina 2 más 2 nunca es 4? Nunca. Entonces es muy frecuente eso, que es importante que lo haces acotación. Y me recuerdo mucho de un profesor que normalmente llega una persona y te llega con 70 años y se pone amarillo. La gente tiene hepatitis A, todo el mundo. Y es frecuente que me llegan pacientes mayores, está amarillo, tiene hepatitis, y me llegan con hepatitis A, hepatitis B, la serología, hepatitis C, todo negativo. Y nosotros en la área de gastroenterología sabemos que evidentemente en la ictericia hay muchas patologías a nivel del hígado que puede causar lo mismo, pero evidentemente
el cálculo puede causar ictericia siempre y cuando sea un cálculo grande que no permita el paso de la bilis, de las vías biliares intrahepáticas hacia el duodeno. Pero si el cálculo es pequeño, te cuento que la bilis puede pasar por del lado del cálculo y el paciente no está amarillo. Pasa muy poco, es poco frecuente que pase, pero puede ocurrir. Entonces hay pacientes que quizás tengan un leve dolor abdominal, síntomas dispépticos como acidez, reflujo, náusea o dolor, lo que llaman los pacientes la boca del estómago, que es el epigastro, y podemos estar en presencia de una coledocolitiasis, pero no francamente marcada porque no está haciendo la obstrucción completa. Claro. En este caso es una obstrucción parcial. Entonces, ahí es cuando van el paciente a la consulta y nosotros podemos orientarlo. Cuando empezamos a hablar de cálculos de vías biliares, tenemos esa vesícula que va a ser ese filtro natural de nuestro cuerpo, y además de esa bilis. Cuando se empieza a enfermar esa vesícula, nos dicen esos cálculos no salen. Entonces, tenemos ese coledo, que es esa conexión o esa estructura en el cual sí se le puede extraer un cálculo. Pero ¿qué pasa con esa vesícula que ya viene enferma, que ya también está totalmente colapsada internamente? ¿Se puede quedar? ¿Se va en esta operación? ¿Qué sucede con ella? Fíjate, la gente siempre tiene esas dudas que no, me van a operar de la vesícula, es decir, una colelab, y yo quiero mi vesícula. Entonces, básicamente les explico, la vesícula lo que es un órgano de almacenamiento, lo que al almacenar es bilis. Y una vez que la vesícula está instaurada, cálculos dentro de la vesícula, yo le digo a este órgano que es un órgano muy ingrato, porque es muy ingrato. Vamos a suponer que tú seas hoy mi paciente y yo te hago un eco y te digo tienes cálculo en tu vesícula. Yo te puedo decir que es totalmente falso, opérate de emergencia ya. Puede ser que pasen 100 años y tu vesícula jamás moleste. Como puede ocurrir que te diga quédate tranquila, no pasa nada, no te operes, y mañana en la madrugada hay un cólico biliar o hay una migración de este cálculo. Entonces, en virtud de esta disyuntiva que no sabemos realmente cuándo va a molestar este órgano, yo siempre sugiero de hacerlo de manera electiva, buscar un buen cirujano, hacer un preoperatorio. Entonces, en virtud de tu pregunta, ¿qué hacer con la vesícula? Nosotros estamos practicando hoy por hoy en el instituto donde estamos trabajando haciendo vías biliares, hacer el procedimiento simultáneo. ¿Qué significa simultáneo? Yo que soy especialista en vías biliares haciendo CEPRE, que se llama colangiopaquetografía retrógrada endoscópica, que es el procedimiento mediante nosotros podemos sacar estos cálculos. O CEPRE, que es más CEPRE, cortico. o es más corto. Okay. Yo entro primero en un primer plano, retiro los cálculos del árbol biliar y en un segundo turno, e inmediatamente con el paciente ya dormido, entra el cirujano especialista en la paroscopia a retirar la vesícula, pero esto no se hace eventualmente, generalmente se hace en 2 pasos. Primero sacamos los cálculos del árbol biliar y posteriormente que el paciente se recupere en un par de 72 horas, una semana, incluso puede esperar un poco más, se puede operar la vesícula. Pero ¿cuál sería el riesgo en este caso? Que no hay una garantía si yo te retiro el cálculo del árbol biliar, es decir, del colédoco, y de repente si tenemos más calculitos dentro de tu vesícula, en ese interín de tiempo, mientras estamos esperando para operarnos, que no migre otro. Entonces se vuelve a obstruir el paciente, hay que meter al paciente. Entonces, esto es un procedimiento que sin hacer nada tiene complicaciones graves. Es que normalmente cuando hay cálculos en el colédico ya hay una vesícula que ya viene trabajando a media máquina, ¿no? Por lo menos. Exactamente, no está trabajando del todo bien y entonces en este caso siempre yo voy a sugerirle al paciente que haga una colelab de manera oportuna, pero sé que nunca va a ser un cirujano. Que la colelab es quitar la vesícula. Es quitar la vesícula, que nunca va a ser un cirujano. Es retirar la vesícula y dejar el cálculo en el árbol biliar. Tengo que entrar yo primero a resolver la obstrucción, que es la complicación, y posteriormente puede ser en el mismo momento o un par de días después para operar la vesícula. Y que además tiene que ser manos expertos porque si no puede ocasionar problemas más adelante incluso en el páncreas. Lo vamos a ver en la próxima parte. Vamos a una pausa porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales y al regreso Víctor Manrique, gastroenterólogo, nos sigue hablando sobre esta técnica, el CEPRE, y además sobre este tema bastante interesante. Preguntas, comentarios, redes sociales.